Bienvenidos a Charlas Fiscales y de Negocios, el espacio donde hablamos de contabilidad, auditoría y finanzas con un enfoque actual y práctico. Hoy es martes de las NIF. Porque todos los martes dedicamos este espacio a entender y aplicar las normas de información financiera que guían la presentación de la información contable en México. Aquí analizamos sus fundamentos, su utilidad y su impacto en la toma de decisiones. Prepárate para descubrir cómo las NIF dan orden, claridad y sentido a la contabilidad moderna. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en la que estés escuchando el contenido de este episodio de tu podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy quiero platicarte y darte la bienvenida primero a este martes de las NIF. Cada martes vamos a estar platicando, comentando temas relacionados con las normas de información financiera mexicanas y, ¿por qué no?, pues con cualquier otro tipo de normatividad asociado al tema de emisión de información financiera. Bien, hoy quiero platicarte sobre el propósito del marco conceptual. La semana pasada platicábamos sobre el corazón de las NIF, lo que representa el marco conceptual. Si no lo has escuchado, te invito a que vayas a el perfil de YouTube, al canal, o el perfil de Spotify. El día de hoy quiero plantear una pregunta clave. Para comenzar, ¿para qué existe el marco conceptual de las NIF? Suena académico, pero detrás de esa pregunta está el verdadero sentido de la contabilidad profesional. Antes de hablar de normas, estados financieros, revelaciones, debemos entender qué propósito cumple todo ese esfuerzo contable denominado marco conceptual. Y la respuesta la podemos resumir, encontrar en una sola palabra: utilidad. La utilidad, característica fundamental de la información financiera. El propósito central del marco conceptual de conformidad con la NIF A1 es proporcionar sustento racional a las normas particulares y resolver los problemas de reconocimiento contable cuando no existen disposiciones específicas. En otras palabras, el marco conceptual no te dice cómo registrar, sino por qué registrar de cierta forma. El marco conceptual no te da el cómo, te da el por qué. El propósito de este marco conceptual es que toda información financiera sea útil para la toma de decisiones económicas, que realmente sirva para evaluar el desempeño de una entidad, proyectar flujos futuros, analizar riesgos o medir su capacidad de generar valor. Vamos a meter a la conversación dos términos: el sustento racional. Es sin duda un término muy importante. Significa que las normas contables no surgen de ocurrencias o costumbres, sino de principios lógicos y fundamentos teóricos. Así, cada criterio de evaluación, presentación o revelación se apoya en una estructura conceptual que le da coherencia a todo el sistema financiero. Por ejemplo, cuando una NIF te dice que reconozcas un ingreso al momento en que se devenga, ese criterio no nace por simple capricho, sino por el postulado básico de devengación contable. Cuando una norma exige mostrar los efectos económicos reales y no solo los legales, fondo sobre forma, eso viene del principio o postulado básico de sustancia económica. Esta conexión entre la teoría y la práctica es lo que convierte a la contabilidad en una disciplina profesional, no solo técnica, aunque así lo definen las propias normas de información financiera, como una técnica.
Me encantó esta parte. La contabilidad es una disciplina profesional. Aunque las NIF digan que es una técnica, no solo son una técnica. Pensemos ahora en la práctica moderna. El marco conceptual como guía en situaciones no normadas. Las empresas participan en operaciones como los contratos inteligentes, arrendamientos híbridos o incluso transacciones con impacto ambiental o social. Muchas de estas situaciones pudieran no estar reguladas por una NIF específica. En esos casos, el contador no puede quedarse paralizado. Debe aplicar lo que conocemos como el juicio profesional, con base en los principios del marco conceptual. La NIF A1 te da un mapa conceptual. Y a manera de ejemplo de estos postulados básicos que son importantes, está el de sustancia económica, donde debe de prevalecer la esencia sobre la forma. La devengación contable. Registrar los efectos cuando ocurren, no cuando se pagan. La evaluación. Mide los activos y pasivos con base en su valor razonable o costo histórico según su naturaleza. Gracias a esto, como contadores podemos emitir estados financieros que reflejen fielmente la realidad económica, aún en contextos nuevos o complejos. ¿Cuál es el vínculo del marco conceptual con la toma de decisiones? Y lo decíamos al principio, un concepto básico, que es la utilidad. El objetivo último del marco conceptual es que la información financiera sea útil. Y útil significa que sea relevante, que represente la imagen fiel de la situación financiera, que sea comprensible, que sea comparable, que sea oportuno. No importa si quien la analiza es un inversionista, un auditor, un funcionario público o un emprendedor. Todos deben poder entender qué está pasando con la entidad, cómo se están usando los recursos y qué riesgos se enfrentan. Esa utilidad es lo que convierte a los estados financieros en herramientas de decisión, no en simples reportes numéricos. Imaginemos que una empresa mexicana decide recibir pagos en criptomonedas. Ya tenemos una NIF C22 que nos da el tratamiento de criptomonedas. Vamos suponiendo, antes de 2018, que no existiera esta criptomoneda. Esta norma, mejor dicho. El contador podía analizarlo bajo el marco conceptual. ¿Cuál es la sustancia económica? ¿Cuándo se devenga el ingreso? ¿Cómo debe evaluarse? Se trata de un medio de pago que puede convertirse en efectivo como sustancia económica, aunque ya después la NIF C22 nos da un tratamiento diferente, lo separa incluso del efectivo. ¿Cuándo se devenga el ingreso? Cuando la empresa entrega el bien o presta el servicio sin importar si recibe pesos o tokens. ¿Cómo debe evaluarse? A valor razonable. Este ejercicio es precisamente el propósito del marco conceptual: dar estructura al juicio profesional contable. A manera de cierre, en pocas palabras, la NIF A1 nos enseña que la contabilidad no solo sigue reglas, sino principios. Y esos principios son los que marcan la diferencia entre una cifra contable y una decisión informada. Cuando aplicas el marco conceptual, dejas de registrar operaciones y comienzas a interpretar la realidad económica de un ente económico, de una empresa. Porque al final del día, la contabilidad no se trata de sumar números, sino de comunicar la historia financiera de una entidad con claridad y sentido. Soy Juan José Galván y esto fue Charlas Fiscales y de Negocios en su martes de las NIF. Te invito a que sigas y te suscribas al canal de YouTube, que nos sigas y te suscribas
también en Spotify, en Amazon Music, y que nos sigas en redes sociales para que no te pierdas de este y de ninguno de los contenidos que ya tenemos para ti y que estamos preparando también para ti con mucho gusto. Que sea un excelente día, tarde, noche, a la hora en la que me hayas escuchado. Saludos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Charlas Fiscales y de Negocios. En nuestro martes de las NIF. Recuerda que cada martes seguimos aprendiendo y reflexionando sobre cómo las normas contables fortalecen la transparencia y la confianza en la información financiera. Síguenos en Spotify, YouTube y redes sociales, y forma parte de esta comunidad que hace de la contabilidad un lenguaje vivo y en constante evolución. Nos escuchamos el próximo martes, porque aquí, todos los martes son de NIF.